Bueno, deben comprender aquí una situación. A ver, antes de eso, nada más permítanme cambiar algo acá de la configuración de la sala. Ya la quité. Este, ¿dónde está? Aquí está. Bueno, ya ven, tenemos aquí la tarjeta Base, ¿no? Entonces, lo que está pidiendo el programa es precisamente hacer una aplicación en la cual un multiplexor permita pasar la información desde cuatro datos. Entonces, por ejemplo, esta parte podríamos decir que es el dato A. Esta parte podríamos decir que es el dato B. Esta otra parte podríamos decir que es el dato C. Y esta parte podríamos decir que es el dato D. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué lo estoy poniendo así? Porque dice que son cuatro datos, pero cada dato es de 2 bits. Quiere decir que desde el punto de vista lógico son cuatro datos o cuatro puertos, pero desde el punto de vista físico son 8 bits de entrada. ¿Sí la habían entendido así o no? Sí, así más o menos. ¿Sí? Y bueno, entonces, por ejemplo, aquí, pues con el caso del dato A, esto sería así. Con el dato B, pues también sería algo similar, ¿no? Es decir, cada uno de los datos, como nada más son de 2 bits, pues obviamente nada más pueden llegar hasta el número 3. Empiezan en 0 y terminan en 3. ¿Ok? Y 1. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces, el chiste de esto es que quiero poner un color que sí se vea. Hace ratito estaba poniendo un color, pero como que no se veía. A ver, voy a poner un verde claro. Me dicen si se ve. Por ejemplo, yo lo que necesito es etiquetar también a estos displays. A este le puedo llamar que es el A, este es el B, este es el C y este es el D, ¿no? Y entonces lo que yo voy a buscar es que el dato A o el contenido del dato A se pueda ver precisamente en el display A, pero la flecha como que no se nota. Déjenme le cambio de color. A lo mejor un fuchsia se ve mejor. O el grosor también, profe. A ver, vamos a ver con rojo y ese, a ver cómo se ve, ¿no? Entonces, miren, sí, gracias, tienes razón. Que se vea en ese punto. Lo que es del B, obviamente que se ve en ese display. Lo que es del dato C, que se vea en el display C, pero miren, ahí para que no se me confunda, pues puedo cambiar de color, ¿no? Lo del dato C, que se vea precisamente en el display C, y lo que es del dato D, que se vea en el display D. Esa es la idea, ¿sí se entiende? No significa que un solo dato se ve en todos los displays, sino que cada display me dé el valor en el que se encuentra el dato A o B o C o D, pero al mismo tiempo. Obvio, no puede suceder así, ¿están de acuerdo? Porque ya vimos, de acuerdo al diagrama de la tarjeta BASIS, que los displays solamente están conectados a un bus y entonces ahí es donde entra la técnica de multiplexión, ¿sí? ¿Qué hace la técnica de multiplexión? Recuerdan, y es que aquí ya le moví, pero no sé si alcanzan a ver en la parte inferior. En la parte inferior, aquí ya vieron que hay uno que dice AN3F12. ¿Ya vieron? Sí. Bueno, recuerden que esos son los transistores y cada uno de los displays tiene un transistor. De lo que se trata aquí entonces es que de alguna forma el multiplexor que tenemos que implementar toma primero un canal, ¿sí? Toma uno de los cuatro canales disponibles, activa uno. Ese uno lo tenemos que pasar al display A, pero para que pase al display A, tengo que activar su transistor correspondiente, pero desactivar los otros tres. Entonces, en un primer tiempo, el dato A debe aparecer en el display A y todos los demás deben estar apagados. Pero en un segundo tiempo,
Ahora, en vez de hacerle caso a lo del dato A, bueno, con el multiplexor ahora tengo que tomar los datos del puerto B o del dato B para que se puedan visualizar en el display B. ¿Qué quiere decir? Que el transistor que anteriormente estaba activado, ahora lo tengo que desactivar, tengo que activar el del display B y continuar apagados el C y el D. En un Entonces no se van a activar todos al mismo tiempo, ¿Cómo? solo uno. Entonces solo se va a activar uno por cada sección, por así decirlo. Físicamente eso es lo que va a suceder, porque ahora ya después en un tercer tiempo vamos a tomar el azul de plano, no se ve. ¿Qué otro color? ¿Qué otro color? Vamos a tomar el color, Morado. amarillo. El amarillito, a ver cómo se ve. Sí, sí se alcanza a ver. En un tercer tiempo se toma la información del dato C y entonces se activa el transistor del display C y apagamos A, B y D, ¿sí? Y finalmente, el morado, a ver si se alcanza a ver. ¿Se alcanza a ver? Ahí más o menos, ¿no? Sí, no mucho. Como que se pierde, necesito un color claro. Pues a lo mejor el naranja, ¿les parece? A lo mejor ese sí se ve. Y entonces tomo el dato D y debe aparecer en el display D. ¿Cómo le hago? Pues activo el transistor D y apago los otros tres. ¿Qué sigue después de eso? Pues me regreso otra vez al dato A, se lo mando al display A, después el dato B, se lo mando al display B y así me la llevo. Es un bucle infinito, por así decirlo, en el cual va apareciendo solamente un dato a la vez en cada uno de los displays. ¿Cuál es la trampa? Pues hacerlo a una velocidad de tal forma que nosotros o nuestro ojo lo perciba como que todos están encendidos al mismo tiempo. Pero lo que realmente está sucediendo es que primero presenta la información de un display, lo apaga. Después presenta la información del otro display, lo apaga. Presenta la información en el otro display, se apaga y así. Pero si se hace una velocidad lo suficientemente rápida, entonces va a parecer como que todos los displays están encendidos con su respectiva información. ¿Ya se entendió? Entonces no, los selectores que tenemos de A, B, C y D de los de abajo, esos no los vamos a usar o Sí, porque conforme tú vas moviendo aquí en estos dos, por ejemplo, tú deberías ver que aquí cambia el valor de la información, ¿no? O sea, si tú pones aquí 00, pues aquí debe aparecer un 0. Si tú pones un 11, aquí debe aparecer un 3. Pero también si en el último pones un 10, entonces en el último display debe aparecer un 2. Pero insisto, aquí la diferencia es que aparentemente cada display le está haciendo caso a cada uno de los puertos de entrada, pero al mismo tiempo que los otros tres, cuando eso no es cierto. Físicamente lo que está sucediendo es que estás haciendo un barrido de los valores de entrada. Es decir, primero checo qué hay en el A y lo mando al display A, después checo qué hay en el B y lo mando al display B, después checo qué hay en el C, lo mando al display C, después checo el D y lo mando al display D y me regreso otra vez a hacer la misma secuencia. Y entonces, ¿cómo se simularía, profe? Porque no entiendo cómo simularlo. ¿Con tiempo o con las constantes que nos dijo? No, ahí obviamente en el simulador lo que vas a tener que ir viendo es que conforme pasa el tiempo, solamente solamente tienes que ir checando que la información de la entrada A aparezca decodificada en la salida que va a dar a los displays. Sí, porque en el simulador en el simulador o los diagramas de tiempo en realidad demostrarían precisamente lo que estamos diciendo, que no están operando al mismo tiempo todos, sino que están operando de forma secuencial, tomando la información del dato A, decodificándolo y mandándolo a los displays. Creo que ya. ¿Sí? Sí, o sea, no, aquí no esperes ver que
tengas 4 salidas para los displays. No, acuérdate que el display solamente tiene un bus. Lo que vas a ver o lo que tendrías que hacer es ver que coincida el dato que hay en A con el dato decodificado que tiene que aparecer en el dato A. Pero después, y ahorita vamos a ir en la otra imagen, ahí es donde ocurre la magia, en donde, aquí en esta parte, ¿no? Donde está el diagramita. Si se fijan, este circuito que tengo aquí, esto pues es un circuito combinacional, ¿no? Combinacional. Ese lo pueden hacer con un Wheat-Celet-Wen, por ejemplo, para no meterse con procesos. No hace falta meterse con procesos ni en el multiplexor, ni en el decodificador. Este también es combinacional, ¿no? ¿Quién es el que hace la sincronía? Pues la parte de abajo. Este es un circuito secuencial. Ya saben hacerlo, ¿no? En el caso del circuito secuencial, fíjense, lo primero aquí que tendremos que ver es que si yo mando un 0, 0, lo que estaríamos haciendo precisamente es seleccionando el canal 0, que sería el primero, ¿no? Este es el 0, este es el 1, este es el 2 y este es el canal 3. El multiplexor eso es lo que hace y eso lo vimos en la práctica correspondiente, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí se acuerdan del multiplexor que sí vimos? Que lo que hace es que si el selector está en 0, 0, pues entonces el dato que debe aparecer a la salida es el dato A. Y el decodificador que tiene que hacer, bueno, pues si el dato A tiene un 1, 1, pues entonces acá a la salida me debe de dar un 3 decodificado, ¿no? Para que lo pase al respectivo display. Pero no solo eso, sino que este que dice sincronía dato display, lo que tendría que hacer es poner un 0 en el transistor del primer display y unos en los demás, porque acuérdense que estos displays se activan en bajo, no en alto. Entonces, mientras esté en 0, 0, el transistor que se activa es el del primer display y si pongo 1, 1 en los demás, ¿qué es lo que pasaría? Pues se apagan y entonces ahí cumpliríamos el primer paso. Si después me voy y ahora le pongo aquí un 0, 1, bueno, si estoy en 0, 1, entonces acá no va a aparecer el dato A, porque estoy seleccionando el canal B y entonces aquí aparecería el canal B. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Y entonces si en el dato B, por ejemplo, hay un 0, 0, bueno, acá a la salida debe haber un 0, pero decodificado en los segmentos correspondientes para que se encienda un 0 en el segundo display. Pero para encender el segundo display, ahora lo que tengo que hacer es apagar el primer transistor y encender el segundo, ¿no? Después, en un tercer pulso o en un tercer tiempo, a lo mejor aquí ya pongo un 1, 0. Ahí entonces lo que estoy haciendo es seleccionar el canal C aquí a la salida. Y entonces si en el C hay un 1, 1, bueno, pues entonces acá a la salida nuevamente debería haber un 3, por ejemplo. Digo, esto va en función del dato binario que está entrando al decodificador. Y el decodificador lo va a pasar un número 3 a los 7 segmentos correspondientes, ¿no? Para que se vea el número 3. Pero, ¿qué tengo que hacer con los transistores? Tendría que activar el tercer transistor para que esa información del canal C se vea únicamente aquí en este display, mientras los otros 3 permanecen apagados. ¿Sale? Y ya por último, si esto le ponemos un 1, 1, pues por obvias razones, aquí debería aparecer el dato D. ¿Estamos? Y si ese dato D a lo mejor fuera un 0, 1, bueno, lo que tiene que hacer el decodificador es tomar ese dato y ese número 1 decodificarlo a sus 7 segmentos correspondientes para que se vea el número 1, pero ahora en este display. Pero para que se vea en ese display, ahora tenemos que poner un 1 aquí en T1 y el último lo tenemos que activar con 0. ¿Ya vieron? Y una vez que acabamos con eso, otra vez nos regresamos.
Empezamos otra vez con 0, 0 y aquí empezaríamos con 0, 1, 1, 1. Si lo hiciéramos como tablita, seguramente mientras el selector, aquí voy a poner S, ¿no? Y S puede ser 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿ok? Y el T, o sea, el de los transistores, el primero tendría que ser 0, 1, 1, 1, el segundo tendría que ser 0, 1, 0, 0, el tercero tendría que ser, no, ahí ya me equivoqué, ¿verdad? Sí, es 1, 0, Es 1, 1, 1. 0, 1, 1, ajá. Luego en el tercero tendría que ser 1, 1, 0, 1. Y en el último tendría que ser 1, 1, 1, 0. Entonces, así es como debe ir la sincronía. Es decir, esta parte secuencial es una especie de contador, vamos a decir, o un circuito que va llevando una secuencia. No les digo que lo pongan o que lo modelen desde el punto de vista máquinas de estado, porque aunque a lo mejor sí se puede, se van a complicar. Mejor hagan una estructura secuencial en la cual por cada pulso de reloj le vayan sumando un 1 a esto. Por ejemplo, eso sería una de las formas, ¿no? O por cada pulso de reloj vamos o van teniendo un contador que implique, por ejemplo, este que sea un 0,1, este que sea un 0,2, esto que sea un 3 y este que sea un 4. Y eso meterlo dentro de una estructura de que si tenemos en el contador un 1, entonces S debe estar en 0, 0 y T debe estar en 0, 1, 1, 1. Le sumamos un 1 a ese contador, pero ese es un contador interno. No tiene específicamente nada que ver con el funcionamiento de cómo pasa el dato desde aquí hasta la salida, sino más bien ese contador lo utilizamos para sincronizar los eventos que tenemos aquí. Eso es una cosa que se me ocurre. Pueden haber muchas otras soluciones, ¿no? Eso es así como de primera instancia. Utilizar un contador interno nada más para poder sincronizar de que cuando S esté en 0, 0, entonces T debe estar en 0, 1, 1, 1. ¿No? O si S está en 0, 1, T debe estar en 1, 0, 1, 1 y así. ¿Por qué? Porque resulta que esto lo vamos a llevar así, lo vamos a llevar de aquí para acá y una vez que lleguemos a este punto, tenemos que regresar al punto de inicio y así va a estar haciendo ese movimiento. ¿Quién es el que me va a determinar la velocidad con la que se va pasando la información desde el punto A hasta el display A, del punto B hasta el display B y así sucesivamente? Pues esta señal de reloj, ¿no? Acuérdense que aquí hay una señal de reloj. Aquí hay algo que no estoy incluyendo con ustedes porque como tenemos una tarjeta BASIS, por el momento estamos suponiendo que lo conectamos al pin, si no mal recuerdo, creo que es el C8 o es el B8. C8. Es el C8, ajá. Entonces, si es el C8, si es el C8, pues este reloj estaría a un hertz, ¿no? El C8 está a un hertz. ¿Cuál es el problema de que esté así? Pues que a un hertz sí se vería físicamente que el display o que se va encendiendo un display y se apaga. Se enciende el otro, se apaga. Se enciende el tercero, se apaga. Se enciende el cuarto y se apaga. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que utilizar una frecuencia mucho más alta. ¿Y eso cómo lo haríamos? Y esa es la parte que no les puse que lo implementaran acá, porque por el momento lo van a hacer desde el punto de vista simulación, así que resulta, no resulta indispensable tener que hacer esta etapa, porque lo que realmente tendríamos que hacer es utilizar el CLK, pero del B8. Ahora, del B8 están de acuerdo que está a 50 MHz, que es lo que dijimos en algún momento. Y entonces, este reloj debe entrar a un divisor de frecuencias. ¿Sí? Divisor de frecuencia. Y la frecuencia dividida, ahora sí entrar como un reloj hacia el sistema, pero este CLK ya debería estar a lo mejor como a 100 Hz. Es decir, no lo puedo dejar a 50 MHz. ¿Por qué? Porque el efecto resultante sería ver que sí, efectivamente están encendiendo los displays, pero de forma muy tenue. ¿Por qué? Porque está a una velocidad tan alta
que el efecto resultante es que los displays se atenúan en cuanto a intensidad. ¿Qué tengo que hacer para que la intensidad de los displays sea lo suficientemente alta para crear el efecto de que todos están encendidos al mismo tiempo con su información independiente? Pues bajar la frecuencia de ese reloj. Y entonces eso se hace con otro módulo. Tendría que ser otro módulo en vez de ser 1, 2, 3. Tendrían que ser 4 módulos precisamente para poder para poder hacer que los displays sí se vean encendidos y a la vez se vean que están teniendo su propia información. De tal forma que si yo cambio cualquiera de los switches, cada uno de los displays debe mostrar el dato correspondiente que yo estoy modificando a la entrada. Pero esta sección, insisto, no lo estamos trabajando o no se las pedí porque como va a quedar a nivel simulación, pues ya no tiene sentido hacerlo. De todas maneras, en el simulador ustedes hacen, forzan, perdón, el valor de la señal de reloj, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces ahí no tendría sentido que yo les obligue a hacer el divisor de frecuencias ahorita. ¿Va? Por eso no se los pedí, pero este sistema todavía le faltaba esa parte si es que lo queríamos llevar a alguna aplicación física. Ok. ¿Sí? ¿Ya se entendió mejor o todavía quedan duditas? Pues a mí nada más sería como lo de integrar lo del A, B, C y D con los 2 bits que tiene. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, si quiero poner un 0 o 1, ¿cómo actuaría con el multiplexor y todo lo demás? Bueno, ahí tendrás que ver de las diapositivas que están de las clases. Hay un ejemplo de multiplexor. El multiplexor precisamente lo que hace es esto. Mediante un selector, tú defines cuál de las entradas es el que va a pasar hacia la salida. Y hay una diapositiva en donde dice cómo se hace el multiplexor. Búscala. Ahí debe estar. Y creo que sí, hasta lo expliqué en alguna de tantas clases. Sí, o sea, no es que tú desde el programa vas a poner un dato en A, en B, en C o en D, no. La información viene desde el exterior a través de estos switches. Entonces, como que estuvieras metiendo la información físicamente desde el switch, pero obviamente debes programar o describir el comportamiento de un multiplexor. ¿Quién me había preguntado por ahí de esto? Ya no me fijé quién había Yo, hablado. profe. César, ajá. Entonces, ahí sí te vas a tener que echar un clavado a esa diapositiva porque sí lo expliqué en clase. Sí, profe. ¿Ok? ¿Alguna otra duda que les haya quedado? ¿No? Ok. Bueno, pues entonces espero que haya quedado un poquito más claro qué es lo que se pide para esta práctica y lo puedan terminar en tiempo y forma para la fecha que está agendada, ¿ok? Entonces, aquí terminamos esta sesión.